por TV, un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes tengan todos y todas. Aquí estamos una vez más, los Mellizos Cabrera Vázquez en Extremo Channel, el canal de Carlos Pérez Guante. 31 de mayo, el 30 de mayo se celebró a nivel nacional el día de, llaman el grito de la libertad, que fue el ajusticiamiento de la conjura complotada que asesinó al tirano, al criminal Rafael Leonidas Trujillo. Ya antes, muchos años antes, ha habido complot contra el presidente, Lili, fue también ejecutado. Moncáceres, también ejecutado con complot. Y de eso vamos a hablar más adelante, de la tiranía trujillista, para que la juventud sepa. Cuando mucha gente dice, no, que Trujillo, una dictadura, sangre, terror y muerte. Después le siguió la continuidad con Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Los incontrolables, la banda colorada, los asesinatos, represión, exilio, etc. Mientras tanto, sigue la escalada armamentista a nivel internacional con las potencias. Ahora la guerra es drones y perfeccionar el armamento nuclear de las potencias. No hay salida a corto plazo, es lo que se vislumbra con la situación de Zelensky, Putin y la potencia. Lo mismo que China, viene con Filipinas, con Japón, con Taiwán, la escalada, tú me apoyas, yo te apoyo, Corea del Norte apoyando a Rusia con armas, acusan a China, la situación entre Pakistán y la India, la situación también de calamidad, de genocidio, de terror de Israel con los palestinos. Esa es la geopolítica como está a nivel mundial. Tenemos aquí en nuestro hemisferio la situación de México con los migrantes, los aranceles de Trump. Yo lo bajo, tú no bajas, yo te doy tus aranceles, la polémica, las violaciones internacionales, República Dominicana, luchando contra la inmigración haitiana o de ilegales, no importa cuál ciudadanía sea. Mientras tanto, la mayoría, según recorre la prensa y las redes, son haitianos. Bandas haitianas que han provocado el terror en Haití, familias indefensas, no hay una fuerza armada que pueda sostener la paz en Haití. Las misiones internacionales que han llegado hasta el momento no han dado una salida armoniosa y positiva para el pueblo haitiano. República Dominicana, con el presidente Abinader a la cabeza, luchando para que las potencias se interesen más por Haití. Vamos a ver lo que va a ser el nuevo jefe de la OEA, porque Almagro no hizo nada. Almagro lo que fue a legalizar golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado en Perú, situaciones corrupteras, nunca la denunció. Fue un peón, un ajedrez de la potencia que dominan las OEA. Mientras tanto, República Dominicana, presidente Abinader, por Samaná, por San Francisco, por San Cristóbal y algunas ciudades del sur,
inaugurando, protegiendo y hablando, contacto con el pueblo, con las comunidades, la oposición tradicional haciendo su trabajo, otra oposición que no es tradicional, la plebe opositora, la trilogía Miguel, Danilo, Leonel, luchando también por desacreditar al gobierno. También tenemos el problema de Ángel Martínez. ¿Qué pasa con Ángel Martínez? Ángel Martínez, por varios años, se ha dedicado, según informaciones que recoge la prensa, al chantaje, a la extorsión internacional. Dice que es detective privado, que ha trabajado para la DEA y para el FBI, para la CIA, hasta con la KGB. Su detención de Ángel Martínez, dicen que es de Santiago, tiene mitad española, mitad qué sé yo qué. Ángel Martínez fue detenido hace unos días en un crucero que fue abordado con un aparataje militar policial de la Armada de la República Dominicana, hasta que culminó con su detención. ¿Qué ha pasado con Ángel Martínez después de su detención? Han venido una lluvia de acusaciones, de expedientes elaborados por víctimas de Ángel Martínez. Esas víctimas, la mayoría lo acusan por difamación e injurias. Él se ha defendido con sus abogados, pero lo cierto es que según lo que se estila y sus expresiones en esos videos que él por años ha estado publicando, no tiene las evidencias, o no ha presentado las evidencias, la crónica fotográfica, ni los videos que él pueda demostrar a la opinión pública que lo que él ha dicho de personeros del gobierno, funcionarios del gobierno, vinculados al narcotráfico, al sicariato y a otras cosas más que se inventan. Al grado tal, amigo televidente, que hasta el presidente de la República ha vinculado actos inmorales e indecorosos. Cuando usted da un tipo de detalles sin razón, sin evidencias, acusaciones tremendistas, usted se corre el riesgo de que las víctimas accionen contra usted. El caso de un legislador, creo que apellido Moya, Gorimoya, donde él lo vinculó a hechos vandálicos nacional e internacional con el narcotráfico. Hace unos años, Ángel Martínez acusó y dijo de todo impropio contra el dirigente nacional, hoy director de Indotel, Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara le interpuso una querella por difamación e injuria, pero él estaba en Estados Unidos, nunca acudió a la cita, se declaró varias veces el juez de la garantista de reverdía. No sabemos si ese expediente hubo un acuerdo. Hasta el momento no hemos visto que en esta detención de Ángel Martínez Guido haya accionado a través de sus abogados. Pero lo cierto es que con la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful,
y Milagros Germán de Decans, según se ha pasado de la raya, como se dice, ha dado declaraciones que lesionan intereses morales, familiares. Y otra gente también lo ha acusado, según hemos visto en la prensa tradicional, de chantaje, de extorsión de dineros en millones, cientos de miles de dólares, haciéndose pasar por detective privado, por agente encubierto del organismo contra el narco a nivel internacional, como la DEA, el FBI, entre otras. Que los que son enemigos tradicionales del gobierno, como la previa opositora, alimentan ese tipo de campaña sucia contra el gobierno y contra muchos funcionarios. La alimentan sin evidencia. Y dicen que se está violando la expresión del pensamiento, que la ley, que él puede hablar por las redes, por YouTube, por Instagram, etcétera. Instagram. Porque eso mismo, en determinado momento, han hecho causa común con ese tipo de campaña sucia de difamación. Ahí está el editorial gráfico de videos. Mucha gente se le zafa la lengua, como se dice, como ha ocurrido con ciertos gente que, entre comillas, hacen comunicación, como el caso de una señora que hasta fue detenida porque su verbo encendido, soeces, no han aportado, repetimos, ni han sustentado ese tipo de acusación o de denuncias. Cuando en el pasado, en la campaña electoral, el senador de Baní, Winston Guerrero, vinculó a Hipólito Mejía con carteles de la droga internacional. Hipólito Mejía lo sometió varios años ante la justicia competente, y Winston Guerrero se le demostró que cometió faltas graves, moral, contra la imagen familiar y personal de Hipólito Mejía, porque obtuvo una sentencia. Así han pasado con otras gentes. Y aquí a nivel local, a nivel provincial, hemos visto ese tipo de expediente acusatorio. Ángel Martínez dijo una serie de declaraciones muy peligrosas para la República Dominicana. Dijo que él estuvo en Puerto Plata y que pudo comprobar en su búsqueda de investigativo, entre comillas, que había un comando iraní. Estaba planificando hacer actos terroristas. ¿Dónde? En Estados Unidos, en la República Dominicana. ¿Dónde? Ese tipo de declaración llegó al organismo de Estado investigativo del Departamento de Estado norteamericano, y es posible que le pidan explicación porque, óigame bien, señalar que la República Dominicana acepta y que el organismo de inteligencia del Estado Dominicano no se den cuenta y que venga un supuesto detective privado en un barco turístico y sea él que descubre la conjura terrorista con Irán. Ahora mismo internacionalmente hay una disputa con Irán, Estados Unidos y otras potencias, donde Israel ha bombardeado a Irán,
Irán ha respondido. Donald Trump dice que lo va a invadir si no desactivan sus planes de uranio, que son para fines nucleares peligrosos, etc. Entonces, un detective privado, como él se dice, si tiene ese tipo de información, lo primero que debe hacer es acompañar sus declaraciones, sus investigaciones con agentes del gobierno, sea nacional o internacional, si usted es de la DEA. No usted solo, mundo propio. Usted solo con un celular. No. Tipo de complotura así internacional, la gente lo coge a pincel, como arreglado. No. Eso es peligroso para la República Dominicana y el presidente que no gobierna el país. Porque una actuación de esa naturaleza, sin prueba, tú tienes que entonces buscar la prueba. Buscar la prueba, ir a hacer a los organismos internacionales. Porque Estados Unidos tiene una lucha permanente contra el terrorismo internacional. Se han visto noticias recientes de tiroteo en universidades, en colegios, muerte aquí, en muchos estados de Estados Unidos. Y Estados Unidos, con su organismo de inteligencia, ha descubierto, ha apresado, ha desmantelado ese tipo de situación. Vamos a ver hasta dónde el organismo del Estado, del gobierno, le sacan a Ángel Martínez, porque él debe de cooperar. Si es cierto lo que él dijo, él debe de cooperar con el Estado. Si no es enemigo del Estado, del gobierno o de Estados Unidos, él debe decir, es verdad. Miren, aprueba las evidencias, vamos a detener, vamos a allanar. Pero él solo, con un celular, va a Puerto Plata y descubre un complot internacional terrorista. Eso no lo cree ni los chinos de Bonao en su época. Eso por decir, por crearle más problemas al Estado. Y hablar así por hablar. Ángel Martínez va a tener situaciones muy peligrosas con los organismos de seguridad del Estado. En otro aspecto, amigos televidentes, en el hospital Antonio Musa fue removido el director, Mariñez, fue puesto en posesión otro médico, Alberto Batista, venlo ahí, otro médico de San Pedro de Macorís, Betance, Alberto Betance, muy conocido, jugador de softball de la vieja gloria, amigo de los abogados sobolistas. Ahí tiene que estar el del hueso, el del rompehueso, contento, que son amigos. Fue posesionado Alberto Betance. Esperamos que continúe la buena labor, la buena gerencia que ha estado desarrollando el doctor Mariñez. El doctor Mariñez es un buen gerente, hizo tremendo trabajo, aunque la previa opositora nunca está conforme. Y dentro del mismo PRM, su partido, nunca están conformes porque hay gente, cuando usted llega a la administración pública, cualquier cargo, nacional, provincial, regional, y va un usuario y usted no le da, lo complace en lo que él quiera de manera inmediata, te acaba. Señores, dirigir la administración pública es muy complicado, porque en la administración pública hay mucha corrupción y nosotros estamos hay mucha corrupción. Cada día hay corruptos corrompiendo y empleados, funcionarios que se dejan corromper. Cada día a nivel nacional.
El presidente luchando para desentar la corrupción y muchos funcionarios de cualquier nivel buscándosela, como se dice. Entonces, usted va a un centro médico público, tiene un paciente enfermo, en emergencia, necesita una sangre, en ese momento no hay esa sangre, necesita una cama rápida, en ese momento todas las camas están llenas, las habitaciones. Entonces viene el usuario y acaba. Tú vas con empleo, los empleos los canalizan la alta dirección del partido, no es como antes. No hay caja chica, pues se quitó. No hay nómina interna porque eso se quitó. Todo un mecanismo burocrático de arriba hacia abajo. Entonces, todas esas situaciones dan pie a que el usuario, el simpatizante, ataque al tal o cual funcionario. Yo coincido con muchos compañeros y compañeras y lo que hacen comunicación. Hay corrupción, pero hay que luchar contra esos corruptos para que sean cancelados, suspendidos, desvinculados. Hay corrupción, hay soborno, se buscan su por ciento. Es verdad, hay acoso, es verdad. Pero una cosa que se canaliza y a veces son situaciones gerenciales muy burocráticas. Cuando usted recomienda la destitución, la desvinculación de una persona, por ejemplo, en la administración pública, para desvincular a una persona, es un proceso. Eso va al MAS, el MAS lo investiga y tú sigues cobrando. Yo conozco de casos, por ejemplo, en el hospital Jaime León del Pino, donde nosotros funcionábamos, de gente desvinculado y duraron 1 año y 8 meses siguiendo cobrando en su casa desvinculado, porque no llegaba la desvinculación. Y eso le hace daño al Estado, porque eso es corrupción. Usted cobra sin trabajar. Y pasa en muchos sitios. ¿Dónde no pasa eso, amigos televidentes? En las funciones autónomas y descentralizadas. Por ejemplo, la CISARIL, por ejemplo, SENASA, por ejemplo, INAPA. Son organismos que tienen su presupuesto y con un memorando, con un oficio te cancelan o te destituyen. Pero el que está vinculado como empleado público a salud pública, al Instituto Agrario, a otro organismo periférico así, Servicio Nacional de Salud, da brega de vincular a una persona, porque hasta que el MAS no lo apruebe y ellos evidencian que tú no estás trabajando y que tú sigues esto, gente que antes el gobierno suspendió la doble nómina, que tú cobrabas aquí, cobrabas allí, pero siempre se la buscan por debajo de la mesa, como se dice. Siempre pasa algo. Ahora, ¿qué se recomienda? Yo soy de opinión que funcionarios que manejan recursos deben ser movidos cada cierto tiempo. En una época, según la ley orgánica de la Fuerza Armada, los ministros de defensa, su cargo, y jefe de la policía o director de la policía, siempre eran por 2 años, con la finalidad que no prolongue mucho el cargo, con la cogió, que la búsqueda. Pero los presidentes lo dejan más de los 2 años, por complacencia, por amiguismo, por tráfico de influencia, por compromiso político, por lo que sea. Lo dejan más de 2 años. Entonces, deben ciertos cargos, como encargado de almacén, administrador, cuenta por cobrar o cuenta por pagar, removerlo de un sitio a otro, no dejarlo permanente ahí, no que lo cancelen.
sacar de un departamento a otro dentro del mismo organismo. No hay que cancelarlo ni vincularlo. Tú tengas el almacén hoy, mira, administrador, pasa allí. Los controles financieros no pueden ser permanentes, porque el que se lo busca no quiere que lo quiten de ahí, que lo muevan de ahí. Pero hemos visto en el pasado, en el presente, gente que manejan fondos, hacen un gueto y duran 5, 6, 7 años ahí. Y cuando usted tiene más de 2 años, 4 años, un cargo, manejando fondos públicos, con un acoso permanente de la gente, de la búsqueda del suplidor, del proveedor, que toma el porciento, no, yo doy más, una subasta. Eso a veces, en muchos sitios, no en todos, en muchos sitios, hay problemas de corrupción. Y es como dice, mientras el presidente está luchando contra la corrupción y la impunidad, funcionarios de alto nivel, de bajo nivel, de otro nivel más bajo, no están cumpliendo con su deber de adecentar a la corrupción. No puede haber un encargado de almacén en un ingenio, por ejemplo, 5 años. No puede haber un encargado de un administrador en un sitio donde se maneja fondos, entrando y saliendo, y que todo, un contable, combinado con contador y con financiero y todo el mundo. Tantos años. Porque la Cámara de Cuentas, que en su mayoría dicen Cámara de Cuentos, no hace auditoría necesaria a nivel nacional. Ahora mismo la nueva Cámara de Cuentas han salido unas cuantas auditorías donde se evidencia mal manejo de los fondos públicos. El año pasado, el presidente Abinader mandó a través de la Contraloría, no de la Cámara de Cuentas, a auditar a muchos funcionarios. ¿Y qué salió en esas auditorías? Muchas fallas administrativas y económicas, muchas fallas. No sé si las han corregido, pero en la prensa salía a diario fallas en muchos organismos del Estado. Promese, Senasa, Salud Pública, Cancillería, en Prompe, los fondos manejaba todo ese organismo que maneja muchos fondos mensual, diario. Todos esos fondos, todos esos manejos. El presidente le dijo a esos funcionarios: mire, ustedes tienen mal manejo contable o administrativo, vamos a corregirlo. ¿Lo han corregido? No puedo decir sí o no. Pero el mismo presidente, en campaña fue eso, y evidenció que muchos funcionarios en muchos organismos del Estado estaban manejando mal la administración pública. Ellos se defendieron, dijeron que había que hacer una corrección contable, etcétera, etcétera. Pero desde que el presidente ordenó esas auditorías hasta la fecha, vamos a ver si esta nueva Cámara de Cuentas no se convierte en una Cámara de Cuentos, y que los auditores, si hay que nombrar más auditores externos, que lo nombren. Tenemos un organismo que es muy deficiente, se llama Ética y Transparencia. La dirige Milagros Ortiz Bosch. Pero Milagros ella sola, con 2 o 3 gente ahí. Milagros no maneja a nivel nacional, ni tiene ese personal para ir de golpe, de repente, a presentarse en un sitio, una oficina pública gerencial, a investigar, a auditar cómo están marchando
las cosas del Estado, el manejo público. No. Milagro, igual que Joaquín Vido Medina, Dioscadé, un sello gomígrafo. Porque a Milagro Sortivo le han llegado quejas y ella ha visto denuncias de ciertas cosas irregulares. Pero ella quizá no tenga el carácter para ejecutar, para suspender. Ella suspendió gente, por ejemplo, cuando esta muchacha que tuvo la juventud, que fue la primera ministra de la juventud, y de ella era médica proveedora y encargada de la juventud, se evidenció que ella la estaba buscando con una compañía ella misma. Pero ¿qué está pasando ahora? Que muchos funcionarios de este gobierno buscan terceros que tengan compañías. La hacen de carpeta, ponen un testaferro al frente para tapar las apariencias. Y ese testaferro, esa empresa, es la que se está beneficiando con los contratos cortos o largos. Porque hay cosas que se ven y cosas que no se ven. ¿Qué dice la ley de compra y contrataciones? Los reglamentos. Que una licitación depende del monto. Si el monto es más de 300,000, 400,000, 1,000,000, eso va a llamar portal de compra para que la gente licite. Pero cuando no va al portal de compra, los interesados en licitar someten su licitación en sobre cerrado, lacrado y sellado. Y en una reunión con los interesados en la contratación, en la licitación, en presencia de todos, con un notario presente, abren los sobres y gana el que gane, el mejor ofertante, el más bajo, el más alto, según la calidad y lo que se va a construir. Nosotros, cuando estamos en la administración del Hospital Jamilo del Pino, ustedes saben que en el Hospital Pino, cuando llovía afuera, acampaba adentro. Mucha agua, destruido. Agua afuera y agua adentro. Resolvimos licitar, tirarle el fino al Hospital Gemelo del Pino y después del fino tirarle una capa asfáltica al Hospital Oliver Pino. ¿Qué hicimos nosotros, el director y el administrador de entonces? Ahí está Pablo Frías, estaba ahí. Llamamos a los ingenieros interesados en echar el fino al plato arriba, al techo, y después a la lona alfática. Llamamos a los contratistas ingenieros, compañía privada de entonces, a que introdujeran en sobre cerrado su oferta, y habían 9 ingenieros ahí. Si el doctor Bolívar Frías fue el notario, en presencia de ellos abrimos los sobres y ganó el que mejor tenía la oferta más baja, y ganó. Cuando se iba a hacer el asfalto, la lona asfáltica, hicimos lo mismo. Después hubo que botar el bote de esos escombros y llamamos a licitación a los dueños de camiones, de volquetas, y reunimos 8 o 9 choferes dueños de camiones a través del sindicato, y ellos en su sobre cerrado participaron en la licitación y ganó, no sé quién fue, amigo, no hay amigo, gana el que mejor ofrezca. Eso es lo que eso es lo que se tira que deben hacer las instituciones, pero muchos no lo hacen. ¿Qué hacen muchos? Mira, espera que fulano deposite la de él. Y con la secretaria combinado chequean cuánto pide él por arreglar tal cosa en tal centro público nacional. Este está pidiendo 300,000, hablo tú en 250 y tráemelo. Eso es corrupción. Eso es corrupción y lo están haciendo. Eso es corrupción.
No se está cumpliendo con la ley de compra y contrataciones. Antes, el sector Mario Lama hacía que los hospitales públicos mandaran al Servicio Regional de Salud las ofertas pequeñas para el Departamento de Evaluación y de Finanzas del Servicio Regional de Salud, evaluara los gastos y los costos de las operaciones. Eso creó también un cuello de botella. Y Mario Lama, como había un control nacional con los hospitales, para evitar esa corruptela, en una reunión quitó ese mecanismo de control. ¿Y qué hicieron muchos hospitales? Bueno, llegó el momento nuestro. Ya no hay que ir a las regionales llevarle. Porque para comprar un abanico, una orden de compra de un abanico, había que llevarle 3 ofertas a la regional de salud de 3 tiendas de electrodomésticos. A ver cuál tienda el costo de ese abanico era más barato para comprárselo a ellos. Ahora no. Ahora se le ingenian. Llaman a un proveedor de aire acondicionado, complaciente. Tú me das 1000%, yo te hago que tú ganes. Eso está pasando en muchos centros públicos del país. Compra y contratación no tiene oficina local, regional, ni municipal, ni provincial. Carlos Pimentel, que está en el distrito de Sacondo, un cúmulo de expedientes a nivel nacional, y la prensa y la presión. Mira, ahora mismo se va a hacer un cónclave internacional de cancilleres, jefes de Estado, etc. Según los informes que están en la prensa, se licitaron unas chacabanas que según ellos va a costar 18 millones de pesos. ¿Qué dice Andrés Bautista, el secretario administrativo de la presidencia? Ponlo ahí, Joan. Cuando le cuestionan a él sobre el monto del costo de las chacabanas de 18, oigan la respuesta que da Andrés Bautista. Adelante. La verdad es que aquí todo es un show. Porque el precio de la chacabana, se ha visto que el precio de la chacabana es un precio normal. Yo no entiendo por qué el espectáculo. Sinceramente aquí como que todo es un relajo. Aquí hay temas. Aquí acabamos de hablar de un tema que es trascendental, que es el tema haitiano. Ahora vamos a hablar de las chacabanas que se le va a dar a los estadistas, a los funcionarios que vienen a una cumbre, que se ha hecho siempre. Y esos precios están sencillamente de manera normal. El ministro Roberto Álvarez es un hombre que ha dado demostración de honestidad y de eficiencia. Yo creo que aquí hay temas más importantes. Yo creo que los dominicanos tenemos que diferenciar entre lo que es la bachatería, el relajo, y lo que son los temas importantes. Indiscutiblemente que el tema haitiano es un tema de primer orden en la República Dominicana, y el hecho de que haya un embajador formal es un indicio de que pudiera hablarse con alguien ya con más, aunque sigue el problema de que Haití está controlado cerca de más de un 80% por las bandas, por las pandillas. Entonces, mientras ya no haya orden, mientras ya no haya un gobierno que realmente pueda tener un mínimo de control, las esperanzas no son muy grandes. Pero siempre es bueno que haya algo. Se abre el camino con esa... Sí, es un indicio bueno. Queda el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, sobre las chacabanas. No sabemos cómo que a cada invitado se le va a dar, creo que 2 o 3 chacabanas de esas, porque no solamente vienen cancilleres, invitados internacionales,
personeros, personajes importantes. Un conclave de 2 días en el Centro de Convenciones Internacional, para que ustedes vean. Eso fue la Cancillería. Pero también en otros sitios ha habido compra. Y yo no sabía, hasta ahora, sobre esa situación no he escuchado la opinión de Milagros Ortiz Bosch, que dice el Departamento de Ética. Un departamento, cuando se habla de ética,
y en ese instante, De la Maza y García Guerrero abrieron fuego. Una de las balas impactó directamente al dictador. El jefe había sido alcanzado. Zacarías de la Cruz, sorprendido, frenó bruscamente, haciendo que el carro de los conspiradores los rebasara por la inercia. Imbert giró en U, regresó a la escena y se posicionó a unos 15 metros del objetivo. Los hombres se desmontaron y comenzó el tiroteo. El fuego cruzado duró aproximadamente 10 minutos. Trujillo y Zacarías lograron salir del vehículo. El dictador, tambaleante, se quejaba de las heridas, pero aún intentaba mantenerse firme. Zacarías, por su parte, tomó su rifle M1 y disparaba contra los atacantes. «Zacarías, estoy herido», dijo Trujillo mientras trataba de avanzar. «Coge la ametralladora, vamos a pelear», ordenó con la voz entrecortada. Zacarías respondió desesperado. «Jefe, son muchos. Vamos a tratar de escaparnos a ver si lo salvo». Pero era tarde. Trujillo abrió la paró contra sus propios compañeros, y Cedeño cayó herido en el abdomen. Mientras tanto, Pastoriza, que debía llegar desde el kilómetro 9, no pudo encender su vehículo. «¡Tocayo, ahí va!», gritó De la Maza. Y sin dudarlo, Imbert disparó. Una bala impactó en el pecho del dictador. Trujillo cayó al suelo, boca abajo, sin moverse, y en medio del humo, De la Maza se acercó al cuerpo ensangrentado. Sin titubear, le apuntó y remató al hombre que por décadas sembró miedo y silencio en un país entero. Fue entonces cuando soltó la frase que quedaría marcada para siempre en la historia dominicana. «Este guaraguao no come más pollos». La escena era caótica. El tiroteo había terminado, pero la tensión no. Trujillo yacía muerto en el pavimento, boca abajo, sin moverse. Los conjurados sabían que no podían quedarse mucho tiempo. El cuerpo de Trujillo estaba ahí, en el suelo, con la cabeza orientada hacia Jaina, su pecho perforado por las balas de Imbert y De la Maza. El carro quedó abandonado, el pavimento aún caliente por el fuego cruzado. A las 10:10 de la noche, Rafael Leónidas Trujillo Molina estaba muerto. Las horas posteriores a la muerte de Trujillo se convirtieron en un torbellino de incertidumbre y temor. Noticia, aunque cuidadosamente filtrada por los conjurados, comenzó a filtrarse rápidamente entre susurros, rumores y miradas desconfiadas. En Santo Domingo, la ciudad parecía contener la respiración. Las calles, antes marcadas por el silencio opresivo de la dictadura, vibraban con una mezcla extraña de esperanza y miedo. Los ciudadanos caminaban con cautela, conscientes de que un cambio monumental había ocurrido, pero sin saber qué vendría después. Las fuerzas leales a Trujillo, aún aturdidas por el golpe, comenzaron a organizarse frenéticamente. El alto mando militar y la policía secreta, conocidos por su brutalidad, lanzaron una percusión implacable contra los sospechosos. Los conjurados, por su parte, debían mantenerse ocultos, moviéndose en las sombras, con la constante amenaza de la captura o la muerte sobre sus cabezas. En las casas y cuarteles clandestinos, las reuniones secretas se multiplicaban. La resistencia que se había gestado en silencio durante años ahora se atrevía a salir de las sombras, pero la incertidumbre reinaba. ¿Sería posible derribar el régimen sin caer en el caos? ¿Quién tomaría las riendas de un país que llevaba décadas sometido al terror? Los días siguientes estuvieron marcados por la desestabilización, la conspiración y la intriga. Pero una cosa era clara. La muerte del dictador no significaba el fin de la lucha por la libertad, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo en la historia dominicana. Así terminó la historia de Rafael Leónidas Trujillo. No en una sala del poder, no rodeado de aplausos ni desfiles. Cayó solo, en la oscuridad, sobre el asfalto, con el pecho perforado y la dictadura hecha pedazos. Si esta historia te tocó, si tu familia vivió aquellos tiempos. Así mueren los dictadores. Así murió Fulgencio Batista. Así murió Lili. Así murió Moncáceres. Otros han muerto envenenados en las cárceles. Otros se han suicidado, como en Perú. Las dictaduras no son buenas. Que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas. Eso es lo que garantiza un régimen de derecho. Eso es lo que garantiza la continuidad de la democracia y que los poderes trabajen. Que los poderes no sean para un solo grupo, un solo sector. Eso es lo que la juventud de ahora debe de tomar como ejemplo.
Porque en la República Dominicana siempre estamos en política, siempre estamos en activismo. Ahora mismo, recientemente, un partido nuevo, el hermano de Morrison, lanzó para inscribir a Orlando, el hijo de Lionel, como candidato, Omar Fernández. Oiga, a casi 3 años del proceso electoral, ya están inscribiendo candidatos. Para que ustedes vean cómo es el oportunismo, el arribismo en política. Nadie sabe si Omar, Lionel o quien sea, de aquí al 2028, ¿qué le espera en la vida? Nadie sabe si cambian los acontecimientos. Hay muchos precandidatos en los diferentes partidos. Pero eso es parte de un país que todo el día nada más se habla de política. Señores, pasen muy buena tarde.